Hola, estamos comenzando con la clase de protección de los vegetales, en esta materia llamada terapéutica vegetal. La palabra terapéutica es una palabra de origen griego muy utilizada en medicina para referirse al tratamiento de las enfermedades. En agronomía utilizamos el término de forma similar, ya que consideramos equivalente al referirse al conjunto de prácticas de manejo y tácticas de control entre las que se encuentran los tratamientos químicos empleados para prevenir o combatir los problemas sanitarios de los cultivos. En agronomía, nosotros nos referimos a un ecosistema muy particular, que es el agroecosistema. El agroecosistema es un ecosistema en evolución. Esto es así porque con la existencia del monte hemos llegado a un clímax donde la ganancia y pérdidas energéticas son iguales. Por lo tanto, el balance es cero. Nosotros, al extraer el monte para convertirlo en un agroecosistema, hemos convertido al sistema en un sistema más productivo, pero también más vulnerable, ya que el sistema cada vez irá evolucionando en malezas, plagas y enfermedades, buscando llegar a lo que era anteriormente, es decir, al bosque. Como este sistema es más productivo, pero es más vulnerable, solamente podemos hacerlo sostenible con el aporte de energía externa. Ese aporte de energía externa muchas veces está dado, en el caso de los problemas sanitarios, con el uso de plaguicidas. Como sabemos que a toda acción le sigue un proceso de reacción, la reacción del sistema es que cada vez hay plagas, enfermedades y malezas diferenciales buscando que ese sistema evolucione a lo que era anteriormente, que es el monte. Una de las herramientas más utilizadas en la lucha contra las plagas, debido a su eficacia, rapidez de acción, sencillez de uso y que son consideradas relativamente económicas, es el control químico. El mismo está basado en el uso de plaguicidas. Seguramente ustedes escucharon hablar muchas veces acerca de plaguicidas, y esta que tenemos en estos momentos podría ser una imagen que refleje lo que la sociedad opina de los mismos. Los plaguicidas orgánicos de síntesis fueron descubiertos en el año 1939 por Paul Müller, que descubrió las propiedades insecticidas del DDT. Seguramente ustedes escucharon hablar muchas veces de este producto. Es un producto que controlaba numerosas plagas y que sufrió muchos embates de grupos ecologistas. En el año 1970, el DDT fue prohibido por el Organismo de Protección Ambiental de los Estados Unidos, no debido a su alta toxicidad, ya que no lo era, sino fundamentalmente en que se trataba de un producto de altísima residualidad en el ambiente. Si nos ubicamos en el momento en que fue descubierto, en el año 1939, estábamos en la Segunda Guerra Mundial, seguramente los vectores de enfermedades humanas causaban muchas más muertes que lo que causaban las mismas bombas. En el año 1970, cuando el DDT es prohibido, la malaria, una de las principales enfermedades transmitidas por mosquitos, estaba prácticamente erradicada. Y sin embargo, luego de la prohibición del DDT, pasamos a tener 800 millones de enfermos en el mundo. Los plaguicidas podemos definirlo, según el Código de Conducta de la FAO, como cualquier sustancia o mezcla de sustancias destinadas a prevenir, destruir o controlar cualquier plaga, incluyendo los vectores de enfermedades humanas o de los animales, las especies no deseadas de plantas o animales que causan perjuicio o que interfieren de cualquier otra forma en la producción, elaboración, almacenamiento, transporte o comercialización de alimentos, productos agrícolas, madera o productos de madera o alimentos para animales, o que pueden ser suministrados a estos para combatir insectos, arácnidos u otras plagas en o sobre sus cuerpos. El término plaguicida también incluye las sustancias destinadas a utilizarse como reguladoras de crecimiento de las plantas, defoliantes, desecantes,
agentes para reducir la densidad de fruta o agentes para evitar la caída prematura de las mismas, y las sustancias aplicadas a los cultivos antes o después de la cosecha para proteger el producto contra el deterioro durante el almacenamiento y transporte. Así entonces, vemos que en este conjunto de problemas, el problema fitosanitario va a recibir subconjuntos que son las malezas, las enfermedades y las plagas de origen animal, como pueden ser insectos, ácaros, roedores, moluscos, etc. En terapéutica vegetal, por lo tanto, lo que buscamos es interpretar esos problemas de manera de encontrar soluciones prácticas para el control de las mismas, que redunde en un beneficio a la producción de alimentos. Posiblemente ustedes hayan escuchado que una vez hubo un problema de una enfermedad que atacó la papa en Irlanda. Este problema era causado por Phytophthora. Produjo una hambruna que mató 500.000 de personas y 1.000.000 más tuvieron que emigrar fundamentalmente a los Estados Unidos. Posiblemente con el uso de plaguicidas, este problema no se hubiese ocasionado. Si vemos en el siguiente slide, vamos a ver que la protección de los cultivos y la pérdida de cultivos a causa de las plagas, la pérdida de cosecha a pesar de la protección de los cultivos ronda alrededor del 42% a nivel mundial, donde un 13% está constituido por maleza, un 15% por plagas y un 13% por enfermedades. La producción que se salva gracias a la protección de los cultivos es aproximadamente otro tercio, y la producción, si no tuviésemos protección de los cultivos, sería solamente un tercio de la producción potencial. ¿A qué nos referimos con producción potencial? Acá tenemos que hacer referencia a lo que llamamos significado económico de las pérdidas. Al significado económico de la protección vegetal podemos cuantificarlo en base al porcentaje de pérdidas que resulta de restar la producción efectiva de la producción potencial que podría haberse obtenido si el cultivo creciese libre de plagas. Cálculos de la producción mundial permiten observar que las pérdidas se encuentran en un tercio del total considerado, como veíamos en el slide anterior. A todo esto, si sumamos las pérdidas ocurridas en almacenaje, que estarían alrededor de un 10 a un 12%, llegaríamos que las pérdidas en la agricultura están alrededor del 45% a nivel mundial. Podríamos decir entonces que de las pérdidas de campo, un 12% estará dado por insectos, un 11% por enfermedades y un 9% por malezas. Esto no es así ni para todos los cultivos ni para todas las zonas agroecológicas del mundo. En los trópicos, donde las temperaturas son mayores, recordemos que los insectos son poikilotérmicos, es decir, que regulan sus ciclos debido a una temperatura externa. Al ser mayores las temperaturas, los ciclos serán más cortos, por lo tanto, habrá más ciclos durante el año. En el caso de las zonas templadas, las enfermedades serán las que predominan. Por otro lado, no todas las pérdidas serán igual de acuerdo a los avances tecnológicos de cada país. Así, el continente africano podemos ver pérdidas de un 40%, mientras que en Europa las pérdidas llegan al 26%. En ambos casos, si no se hubiesen utilizado productos fitosanitarios para el control de las mismas, ambas pérdidas estarían alrededor del 53%. Sin embargo, la parte salvada gracias a la protección de los cultivos será mayor en aquellos países de mayores avances tecnológicos. Esto lo podemos ver en el slide siguiente, donde acá estamos viendo que en Europa, con mucha aplicación de tecnología, las pérdidas son menores que en África y, por ejemplo, en Rusia,
las pérdidas son bastante altas. Tengamos en cuenta que esto se está considerando antes de la caída del muro de Berlín. Con respecto a los cultivos, podemos ver en este slide que las pérdidas también son diferenciales. Algunos cultivos, como pueden ser el mijo, el centeno, donde tienen un pobre crecimiento y una pobre competencia de ellos mismos contra las malezas son las que ocasionan las mayores pérdidas. En cambio, en algunos cultivos, como el arroz, vemos que los insectos son los que predominan. ¿Cuál es la importancia de la protección de los vegetales? Hace un momento hacíamos referencia a una epifitia de Phytophthora en Irlanda que causó una gran mortalidad y una gran emigración de personas. Todo esto podría haber sido subsanado con una buena protección de los cultivos. En la Cumbre de la Tierra de 1992 en Río de Janeiro se incluyó el concepto de desarrollo sostenible en la agricultura. En este contexto, sostenible quiere decir cultivar de tal modo que las futuras generaciones también puedan satisfacer sus necesidades de alimento, manteniendo el ecosistema. Las condiciones que debe reunir la labranza son: debe ser económica, proteger la tierra y favorecer el ambiente. Nosotros tenemos una población mundial creciente. 9.000 personas nacen por hora. La tasa de crecimiento de la producción, la necesaria, sería de un 2,4%. Sin embargo, la real está en 1,9%. Es decir, tenemos una población mundial creciente con una producción que no crece a los ritmos que necesitaríamos. Podríamos ver en este slide que en el año 1965 había 3.200 millones de personas y para el año 2020 vamos a esperar una población de 8.500 millones de personas. No solamente crece el nivel poblacional, sino que los requerimientos de calorías por persona y por día también crecen. Si vemos a principios de la década del 60, menos de 2.000 calorías eran requeridas por el 74% de las personas. Y solamente el 2% de las personas por día requerían niveles calóricos de 2.600 calorías. A fines del siglo pasado, ya vemos que más del 50% requieren calorías por persona y por día, el 50%. Y solamente el 6% requiere calorías menores de 2.000 calorías diarias por persona. Es decir, que en 30 años ha bajado del 74% al 6% solamente lo que requerían menos de 2.000 calorías y subió de un 2% a un 50% aquellos que requieren más de 2.600 calorías. Si nos referimos a la producción total y al área sembrada, vemos que en las últimas décadas la producción total se ha incrementado en forma notoria, mientras que el área sembrada ha variado muy poco. La incorporación de nuevas tierras es muy difícil, ya no hay nuevas tierras agrícolamente aptas para aumentar la frontera agrícola. Por lo tanto, es fundamental el aumento de la producción por unidad de superficie. Así vemos que en este slide la curva de abajo es la superficie arable, mientras que tenemos una población creciente seguida por una producción de alimentos. Ustedes van a ver que hay un pequeño desfasaje en la parte superior y era lo que veíamos hace un momento de que deberíamos crecer en la producción a un 2,4% y solamente estamos creciendo en la producción a un 1,9%. El aumento de la producción por unidad de superficie no solamente permitirá la sustentabilidad alimenticia, sino que la baja productividad utiliza más tierra. Por lo tanto, la alta productividad permitirá la conservación de hábitats naturales. Esto lo lograríamos obteniendo más toneladas por unidad de superficie.
Las plantas necesitan la nutrición, la que nos dará un aumento del rendimiento y una mejora de la calidad con el uso de los fertilizantes, y también necesita la protección sanitaria, es decir, la protección contra las plagas, las enfermedades de las malezas, lo que no solamente mejorará la calidad, sino que asegurará los rendimientos. De esta forma se van a reducir los costos de producción y se beneficiará el medio ambiente. Por ejemplo, los herbicidas previenen la erosión. Recordemos que la siembra directa o labranza cero fue posible gracias al uso de herbicidas totales que no dejan residuo en el ambiente, como el paraquat o el glifosato. Entonces, en terapéutica vegetal nos vamos a ocupar de un problema fitosanitario y de distintas medidas para el manejo de los mismos. Estas medidas pueden ser legales, culturales, químicos, físicos o biológicos, que van a permitir que esos problemas fitosanitarios no produzcan una disminución del rendimiento. Las estrategias del control de plagas, entonces, serán el conjunto de medidas y o previsiones adoptadas para alcanzar un objetivo. Esto implica conocer los problemas a controlar e implica conocer y seleccionar las herramientas disponibles para alcanzar el objetivo. Cuando decimos las bases biológicas para el estudio de la terapéutica, eso significa que implica conocer los problemas a controlar. Vamos a conocer la biología de los insectos, de las malezas o de las enfermedades, las condiciones ambientales más aptas para los mismos. Es decir, vamos a conocer dinámicas poblacionales y los requerimientos ecológicos que cada uno de esos problemas fitosanitarios necesiten. De esa manera será más fácil controlarlo. Eso sería entonces las bases biológicas para el manejo de los problemas a controlar. Y por otro lado, necesitamos conocer y seleccionar las herramientas disponibles para alcanzar el objetivo. Entonces, en terapéutica, no solamente necesitamos conocer las bases biológicas, que son las dinámicas poblacionales, y los requerimientos ambientales que cada plaga tenga, sino que también necesitamos conocer y seleccionar las herramientas disponibles para alcanzar el objetivo. Si vamos a basarnos en el uso de plaguicidas químicos, entonces vamos a necesitar el conocimiento de las bases físico-químicas para el estudio de los mismos y de esa manera poder seleccionar las herramientas más apropiadas. Es así que en terapéutica vemos una gran relación con otras materias que ustedes han estudiado durante el curso de Ingeniería Agronómica. Las bases físico-químicas están fundamentalmente dadas en la formulación de plaguicidas, en el metabolismo de los mismos, en la descomposición en el ambiente y en los residuos. Esto es lo que nos proporciona la físico-química. La ingeniería nos va a proporcionar los equipos, las aplicaciones terrestres y aéreas, la forma de dispersar correctamente los plaguicidas. Por otro lado, necesitamos conocer de economía, ya que la misma nos dirá cuáles son los límites de daño económico, el costo-beneficio de la aplicación de un tratamiento, y de esa manera vamos a llegar a lo que llamamos umbral de daño económico, que es el momento apropiado para iniciar una táctica de manejo. Por otro lado, necesitamos de la biología y de la ecología para conocer los problemas fitosanitarios, las plagas animales, las enfermedades, las malezas. Como estamos trabajando con productos plaguicidas orgánicos de síntesis que pueden afectar a la salud humana, también necesitamos de la medicina, la que nos va a proporcionar la toxicidad, la seguridad en el uso de los plaguicidas y los antídotos en el caso de intoxicaciones. Por último, la legislación es muy importante, ya que no solamente en el uso seguro de plaguicidas, donde contamos con el Código de Conducta de la FAO, de leyes nacionales, provinciales, de normas que regulan el uso correcto de los plaguicidas,
sino también en cuanto a la comercialización debido a los residuos aceptables. Aquí vemos la definición de plaguicida, que ya nos habíamos referido anteriormente y que es la proporcionada por el Código de Conducta de la FAO. Podemos decir entonces que plaguicida es toda sustancia de naturaleza química o biológica que sola o en combinación con coadyuvantes se utiliza para el control de plagas y organismos nocivos a las plantas o sus productos derivados o que sirve para su preservación. Lo que veíamos es la definición de plaguicidas. También podemos referirnos a lo mismo como productos fitosanitarios, que son productos o elementos o compuestos químicos y o biológicos destinados a la prevención y o control de las plagas que merman o dañan la producción agrícola. Un plaguicida, entonces, lo tenemos destinado para el control de una plaga, pero el plaguicida que vamos a aplicar sobre esa plaga lo estamos colocando en un ambiente. En ese ambiente, el plaguicida va a ser susceptible de muchas fuerzas de la naturaleza. La volatilización, es decir, el cambio de estado de un estado líquido a un estado gaseoso, la fotólisis, es decir, la ruptura de esos compuestos a causa de la radiación ultravioleta. El producto puede llegar al suelo y escurrir, puede ser transportado a grandes distancias, eso es en el caso de productos que se hayan volatilizado, o bien a causa de una mala aplicación que cause deriva de esos plaguicidas. El plaguicida en el suelo, a su vez, puede ser lixiviado, es decir, llevado a capas más profundas, pudiendo contaminar napas de agua. Puede sufrir una biodegradación, esto es a través de microorganismos que lo toman como fuente carbonatada y lo van a degradar hasta dejar prácticamente sin residuos. Puede sufrir un proceso físico de absorción en los coloides del suelo. Puede haber una descomposición química, como pueden ser oxidaciones, hidrólisis, etc. O bien puede ser tomado por las raíces de las plantas y ser eliminado del suelo. Los productos fitosanitarios llevan un proceso muy largo para poder salir al mercado. Este proceso puede llevar hasta 10 años desde el descubrimiento de la sustancia activa con actividad biocida. Si vemos que en la década del 70 el costo de un producto fitosanitario salir al mercado costaba alrededor de 30 millones de dólares, hoy vemos que cuesta 250 millones de dólares. La primera parte es la síntesis o screening del plaguicida, luego vienen los ensayos a campo y las pruebas oficiales, y luego la formulación del producto, el desarrollo analítico y químico del producto. ¿Por qué ha aumentado tanto el costo de sacar un plaguicida al mercado? Porque cada vez son más los requerimientos, sobre todo hacia la salud humana, es decir, desde el punto de vista de aspectos toxicológicos, que hacen que los plaguicidas cada vez sean más seguros. Acá podemos ver las fases históricas de la protección de los cultivos. Desde que el hombre se convierte en sedentario y comienza la actividad agrícola para proveerse de alimentos necesarios para la alimentación, se encuentra con la necesidad de luchar contra las plagas que disminuyen la producción. Así, en el control químico de las mismas se puede dividir en tres grandes épocas, delimitadas por hechos trascendentes que marcaron cambios importantes en la utilización de productos químicos con actividad biocida. En estas fases históricas podemos ver una fase de subsistencia, donde la baja población mundial solamente requería pocos alimentos, por lo tanto, cada persona producía sus propios alimentos. Con el aumento de la población mundial, se denomina la fase de explotación, en donde hay una creciente necesidad de alimentos, surgen los plaguicidas orgánicos de síntesis. Pensábamos que todo estaba solucionado. A esto sigue una fase de crisis, donde la aparición de biotipos de plagas resistentes a los plaguicidas, la aparición de plagas secundarias, originó una disminución de la eficacia de los plaguicidas.
Luego viene una fase de desastre, donde vemos que las técnicas convencionales de manejo no son las apropiadas, y así surgen nuevos conceptos como el control supervisado, el monitoreo de la plaga, y que llega a la fase del control integrado de plaga, o mejor conocido como manejo integrado de plaga. En la evolución de la agricultura, esta fase la podemos ver como la agricultura tradicional, aquella agricultura que era más de subsistencia, donde no se usaban muchos plaguicidas, pero la producción eran muy bajas. Con la aparición de los plaguicidas orgánicos de síntesis en el año 1939, podemos decir que comienza la agricultura convencional. Luego, una agricultura sustentable con el uso del manejo integrado de plaga, y ahora hay una agricultura orgánica donde no se hace uso de plaguicidas de síntesis, aunque sí podemos usar plaguicidas naturales, sabiendo sí que la producción será mucho menor. Habíamos dicho que el control químico de las plagas lo podíamos dividir en tres grandes épocas, que estaban delimitadas por cambios trascendentes en la utilización de productos químicos. 1000 años antes de Cristo, ya Homero citaba la utilización del azufre en el combate de las enfermedades de las plantas. En el año 900, los chinos utilizaban el arsénico para combatir ciertas plagas masticadoras, como el arseniato de plomo, el acetoarsenito de cobre. En el siglo XVII comienzan a usarse la cocción de hojas de tabaco para el control de algunos insectos. El efecto está dado por la nicotina, que es un neurotóxico. En el siglo XVIII se emplean aceites para eliminar pulgones de los naranjos, como así también jabones para la misma plaga. En el año 1800 comienza a utilizarse el piretro en Europa. Este producto con actividad insecticida ya era conocido en los países del Cáucaso para el control de piojos, por lo que se lo denominaba polvo persa. En 1820 se conoce el uso de la rotenona, que se extraía de las raíces de un árbol y que tiene actividad en las enzimas respiratorias de los insectos. En el año 1833 se comienzan a preparar mezclas sulfocálcicas y años después los polisulfuros, estos fundamentalmente con acción fungicida. En 1854 se conoce el primer producto utilizado como fumigante, el bisulfuro de carbono, y para fines de este periodo se comienza a utilizar la escila roja como rodenticida. Este era un producto natural que se lo daba directamente como cebo en los mismos bulbos de la planta. Habíamos dicho que estas tres grandes épocas estaban delimitadas por hechos trascendentes. Al comienzo de este nuevo periodo, se comienza a utilizar en Estados Unidos el acetoarsenito de cobre, conocido como verde de París, para el control del escarabajo de la papa. En 1882 se usa en Francia el caldo bordelés, que era una mezcla de cal, sulfato de cobre y agua para el control de enfermedades de la vid. En 1890, el verde de París es reemplazado por el arseniato de plomo, a la vez que comienzan a fabricarse los primeros equipos motopulverizadores. Ya a comienzo del siglo XX se emplean sales mercuriales como desinfectantes de semilla. A partir de la segunda década del siglo XX se utilizan en Rusia y Estados Unidos el avión para dispersar plaguicidas en forma de polvos y en 1937 comienzan a desarrollarse fungicidas ditiocarbámicos y quinonas cloradas. Continuando con la historia del control químico, en el año 1939 se produce un hecho fundamental que cambia lo que era la agricultura tradicional a lo que luego conocemos como agricultura convencional. Se realizan progresos notables en el control químico, estableciendo el año 1939 como el comienzo de esta etapa, debido al descubrimiento por parte de Müller de las propiedades insecticidas del DDT. Descubrimiento que le valió el Premio Nobel de Medicina. Poco tiempo después es descubierto el HCH o hexaclorociclohexano,
Y en 1947 Julio Heeman desarrolla la síntesis de los clorados ciclodienos. El descubrimiento a partir de ese momento de nuevas sustancias químicas no se detuvo, registrándose un incremento continuo de moléculas químicas destinadas al control de la plaga. En el caso de insecticidas aparecen luego los fosforados, los carbámicos, y también en la década del 40 aparecen los herbicidas fenoxiacéticos, apareciendo en Estados Unidos el 2,4-D y en Inglaterra el MCPA. Con respecto a la venta mundial de agroquímicos, en el año 1999 el 49% era de herbicidas, el 26% de insecticidas, el 20% de fungicidas y otros como molusquicidas, rodenticidas, etc., ocupaban solo un 5%. Si nos referimos a la venta mundial por región, vemos que la de mayor uso de plaguicidas es Estados Unidos y Canadá, seguido muy de cerca por Europa occidental. Si tenemos en cuenta entonces que los países más avanzados son los que tenían menos pérdida, vemos que se correlaciona con la venta mundial por región de agroquímicos. Refiriéndonos particularmente al caso del mercado fitosanitario argentino, vemos que el uso de herbicida es el de mayor venta en el mercado fitosanitario argentino. El control de las malezas, ya que éstas representan un organismo muy especial, es el de mayor monto. Hoy, por ejemplo, con el uso de variedades transgénicas, se consumen aproximadamente 200 millones de litros del herbicida glifosato. Con respecto al mercado de productos fitosanitarios argentino, acá tenemos una cámara que engloba a ciertos laboratorios que se denomina CASAFE, que es la Cámara Argentina de Sanidad y Fertilizantes, que tiene un 52% del mercado y un 48% o casi 49% del mercado está ocupado por productos que no están asociados a la Cámara CASAFE. Los plaguicidas inscriptos en la Argentina hasta el año 1995 representaban 259 ingredientes activos, de los cuales 97 son herbicidas, 83 insecticidas o acaricidas, 62 son fungicidas y 17 productos corresponden a otras plagas que controlan. Con respecto a los herbicidas, la evolución nos muestra que al principio se utilizaban sales, clorato de sodio o clorato de calcio. Para que tengan una idea, una recomendación de el control de malezas cuando no existían plaguicidas de síntesis era colocar una capa de 2 centímetros de sal sobre el suelo para controlar las malezas. Posteriormente aparece el arsenito de sodio con actividad herbicida, luego los tiocianato y los sulfatos de amonio, hasta la década del 40, donde aparecen, como habíamos visto anteriormente, en Estados Unidos el 2,4-D y en Inglaterra el MCPA. En 1950 se comercializaban 30.000 litros y en la década del 80 ya habían llegado a 5 millones los litros de ese herbicida. Luego aparecen herbicidas graminicidas como el Dalapón y el TCA, que nosotros, por ejemplo, lo utilizamos en caña de azúcar. Si nos referimos a la década del 80, los herbicidas de presiembra, es decir, aquellos que se colocan antes de la siembra del cultivo, corresponden al 21%, los de preemergencia un 9% y los de postemergencia un 70%. Actualmente, los nuevos grupos de herbicidas, como la sulfonilurea, por ejemplo, se utilizan a dosis muy bajas. Para que tengan una idea, un herbicida como el metsulfurón se utiliza a dosis de 4 a 6 gramos por hectárea. En lo que respecta a los insecticidas, primeramente habían aparecido el sulfato de cobre, el piretro, que ya venía del Cáucaso, el acetoarsenito de cobre, el polisulfuro de calcio, la nicotina, el piretro como naturales, el uso de aceites, que aún hoy son muy utilizados. La citricultura prácticamente está basada en el uso de aceites, ya que son productos prácticamente inocuos para la salud humana. Nosotros acá en Tucumán, por ejemplo, con más de 30.000 hectáreas de limón, toda basada en el control de insectos con aceite,
tengan en cuenta que la dosis de aceite que se utiliza son aproximadamente de 60 litros de aceite por hectárea. Ustedes podrán sacar la cuenta entre 2 o 3 aplicaciones al año que se hacen, la cantidad de aceite que aún se usa. Los productos de síntesis que se ven iniciados con el uso del DDT, hoy se utilizan productos a muy baja dosis que son muy efectivos. Productos como las diamidas, que son productos que actúan causando una parálisis muscular en los insectos, que son los productos de última generación, se utilizan a dosis bajísimas, de 50 centímetros cúbicos por hectárea. Además se han descubierto plaguicidas que denominamos reguladores de crecimiento, ya que por ejemplo inhiben la síntesis de quitina, muy necesaria en el exoesqueleto de los insectos. Estos productos son prácticamente inocuos para los mamíferos, es decir, que serían inocuos para nosotros, y son muy efectivos para los insectos. En lo que respecta a los fungicidas, habíamos visto el uso de las sales de cobre, el caldo bordelés, ¿no es cierto?, que se utilizaba para control de enfermedades en vid, el sulfato de cobre, el oxicloruro de cobre. Con respecto a los fungicidas protectores, los mismos habían aparecido antes de la década del 40 con el uso de los dithiocarbamatos. Los mismos no son proclives a generar resistencia, ya que tienen diversos puntos o mecanismos de acción. En la década del 60 aparecen los fungicidas sistémicos con los benzimidazoles, y muy cercana a la aparición de esto es que comienzan a aparecer la resistencia de los hongos a los fungicidas. Las características que deben presentar los nuevos productos fitosanitarios deben ser efectivos aplicados en bajas dosis. Lo mismo habíamos visto cuando nos referíamos a los productos de última generación y que son muy efectivos sobre las plagas a muy bajas dosis y no lo son sobre los humanos. También deben poseer una acción selectiva. Así vemos que los inhibidores de síntesis de quitina son insecticidas que son muy efectivos sobre las plagas, ya que son de vía de ingreso de ingestión y no sobre los parasitoides y los predadores. Además, deben respetar a los depredadores, es decir, lo que estábamos hablando con los inhibidores de síntesis de quitina. Deben controlar insectos nocivos, enfermedades o malezas y deben afectar lo menos posible al medio ambiente, es decir, productos con muy baja residualidad. Si vemos cómo cambió la clase toxicológica en cuanto al mercado de plaguicida, vemos que en 1995 el 42% de los productos fitosanitarios que se utilizaban eran de clase toxicológica 4, es decir, prácticamente sin riesgo toxicológico, y hoy el 86% de los productos que se venden en el mercado fitosanitario corresponden a esa clase toxicológica, es decir, que prácticamente sin riesgo toxicológico. Plaguicidas más selectivos que afecten en menor medida la salud humana, que sean más selectivos en cuanto al control de las plagas, es decir, que son productos aptos para el manejo integrado de plagas. El manejo integrado del cultivo es un sistema dinámico que demanda la transferencia de conocimientos de los especialistas y especialmente flexibilidad y sensibilidad en la toma de decisiones por parte del productor. El manejo integrado de los cultivos también tiene la ventaja de tener una variabilidad considerable. Su implementación requiere la voluntad política de los gobernantes, una educación intensiva de toda la comunidad y un entrenamiento activo por parte de los productores. Con esto damos por finalizada la clase de protección de los cultivos.